¿Alguna vez sentiste, sin una explicación clara, que algo importante ya estaba decidido, incluso cuando todo a tu alrededor parece detenido, en silencio, sin señales visibles? Esa sensación extraña, casi imposible de describir, como si el cielo ya hubiera tomado una decisión mientras la tierra todavía no se ha dado cuenta. Si alguna vez lo sentiste, quédate conmigo un momento, porque lo que vas a escuchar ahora puede tener mucho más sentido del que imaginas. Hay momentos en la vida en los que el corazón percibe antes que la razón. No pasó nada concreto, nadie llamó, ningún mensaje llegó, y aún así, dentro de ti hay una inquietud diferente. No es ansiedad común, no es nostalgia, es como si algo estuviera en movimiento, aunque externamente todo parezca igual. ¿Te suena familiar? Muchas personas ignoran esa sensación, pero en el mundo espiritual nada de eso es casualidad. Cuando Dios decide algo, no siempre avisa con ruido. A veces, Él actúa primero en lo invisible, y ahí está el punto, que casi nadie percibe. El cielo se mueve en silencio antes de que la tierra vea los efectos. Por eso, hay decisiones divinas que se sellan arriba, mientras aquí abajo todavía parece que nada va a cambiar. Y es justamente en ese intervalo donde nace ese presentimiento profundo, esa certeza que no sabes explicar, pero que insiste en quedarse contigo. Tal vez tú estás viendo puertas cerradas, conversaciones que no suceden, distancias que parecen definitivas, pero dentro de ti hay una voz suave diciendo que la historia aún no terminó. Y no, eso no significa que estés creando ilusiones. En muchos casos es una señal espiritual de que algo ya fue determinado por Dios, aunque todavía no se haya manifestado. El retorno que parece improbable no nace del azar, nace del cumplimiento. ¿Ya pasaste por eso? Pensar en una persona justo cuando creías que el ciclo estaba cerrado. Sentir paz en lugar de angustia cuando recuerdas algo que antes dolía. Notar que, aunque el tiempo pasó, el vínculo no se rompió por completo. Eso no es debilidad emocional. Muchas veces es preparación. Dios no trabaja solo en eventos, trabaja en corazones, en tempos, en procesos que a gente no ve. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque comprender esto cambia por completo tu interpretación de lo que estás experimentando ahora mismo. El amor predestinado, guiado por Dios, no desaparece en silencio, simplemente madura y desaparece de la vista. Mientras crees que todo está paralizado, se están haciendo ajustes, se están sanando heridas, se está quebrando el orgullo y se están realineando los rumbos. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante. Cuando el regreso se decide en el cielo, no ocurre por necesidad, ni por impulso, ni por anhelo vacío. Ocurre porque hay un propósito mayor involucrado. Por eso, incluso sin contacto, sin promesas, sin garantías humanas, el corazón no puede cerrar por completo esa historia. Algo la sostiene, algo la guarda, algo la preserva. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque quizás ese sentimiento que intentabas ignorar no sea confusión, sino discernimiento espiritual. Quizás lo que parece espera sea, de hecho, alineación. Y quizás ese silencio que tanto te inquietaba sea el escenario donde Dios prepara un reencuentro que no llegará como antes, sino de una manera completamente diferente. Nada de esto ocurre por casualidad. Cuando Dios decide, prepara el camino antes de abrir la puerta, y hay señales sutiles, casi invisibles, que aparecen antes de que todo se revele. De estas señales hablaremos a continuación, y es entonces cuando muchas personas finalmente comprenden que lo que parecía inmóvil, en realidad ya estaba en movimiento. Y aunque todo esto te parezca comprensible, déjame decirte algo importante, de forma muy sencilla, como parte de esta conversación que estamos teniendo. Si en algún momento de estas palabras sentiste que se te encogía el corazón, que tu mente volvía a una situación específica, o incluso pensaste, esto tiene que ver conmigo, no te lo guardes. Comparte en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora, lo que estás experimentando o incluso ese sentimiento que nunca has podido explicar con claridad. Cuando escribes, no te hablas a ti mismo. Siempre hay alguien leyendo, identificándose con ello y dándose cuenta de que no está pasando por esto sin un propósito. La verdad es que este espacio solo cobra sentido
porque hay intercambio. Cada comentario crea una corriente invisible de conexión, fe y comprensión. A veces, tu experiencia ayuda a alguien que aún no ha podido expresar sus sentimientos con palabras. Y eso tiene un valor enorme. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Y si en algún momento sentiste paz al escuchar esto, o sentiste que algo en tu interior te hacía clic, considera darle a me gusta a este video. No es solo un gesto técnico. El me gusta ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que están en el mismo punto de la vida, intentando comprender señales, silencios y decisiones que parecen venir de arriba. Así es como este tipo de contenido sigue llegando a quienes lo necesitan. Ahora bien, si sientes que quieres seguir profundizando en estos temas, si percibes que estas señales espirituales en el amor, los procesos de comprensión, los reencuentros y los propósitos te llaman la atención, suscríbete al canal. Suscribirse es como decir, quiero recorrer este contenido, quiero seguir reflexionando sobre esto. Y esto fortalece la comunidad que se está formando aquí, con personas que sienten, perciben y creen que nada es casual. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción ayuda a que esta conversación continúe, se profundice y llegue más lejos. Y lo que sigue te ayudará a comprender aún mejor por qué ciertas señales aparecen antes de que todo se revele. Porque cuando Dios empieza a mover lo invisible, siempre deja huellas para quienes aprenden a percibirlas. Cuando Dios decide, el tiempo pierde el poder que solemos atribuirle. Al principio, esto es difícil de aceptar, porque nuestra mente humana ha sido entrenada para medirlo todo en términos de plazos, fechas, ciclos y expectativas visibles. Miramos el reloj, el calendario, los años transcurridos y concluimos que algo ya debería haber sucedido o que ya pasó su mejor momento. Pero en las Escrituras, el tiempo nunca fue el factor determinante. Siempre fue solo el contexto. La decisión viene primero y cuando se toma, el tiempo simplemente obedece. Por eso, tantos acontecimientos decisivos en la Biblia ocurren sin previo aviso. No hubo fanfarria, ni cuenta regresiva, ni señal visible que anticipara el momento exacto. Lo que existía era una decisión ya tomada, incluso cuando todo parecía retrasado, improbable o incluso perdido. La intervención ocurrió justo cuando debía generar una transformación, no donde la gente se sentía más cómoda. Esto cambia por completo nuestra interpretación de los reencuentros, porque cuando Dios decide unir caminos de nuevo, no es para repetir el pasado, ni para llenar vacíos emocionales, ni para atender necesidades no resueltas. Es para satisfacer algo que antes no estaba lo suficientemente maduro como para existir. El propósito siempre precede a la comodidad, y a menudo la separación fue precisamente lo que preparó el terreno para que ese propósito naciera sin corromperse. El silencio, que muchos interpretan como el fin, suele ser uno de los aspectos más importantes tras bambalinas de la acción divina. Es en silencio que se revisan las decisiones internas, se confrontan las mentalidades y las verdades ocultas salen a la luz sin la interferencia de voces externas. Mientras crees que no ocurre nada, se están realizando profundos ajustes a niveles que no controlas ni necesitas controlar. Y esto no debilita lo decidido. Contrario, lo fortalece. Hay una diferencia muy clara entre la insistencia humana y la plenitud divina. La insistencia nace de la ansiedad. La plenitud nace de la decisión. Cuando algo surge de la ansiedad, cualquier obstáculo parece insuperable. Cuando algo proviene de la decisión de Dios, ni el orgullo mantiene la distancia, ni el tiempo borra el vínculo, ni el silencio rompe el hilo invisible que lo mantiene todo conectado. Esto no es romantización, es comprensión espiritual. Muchos reencuentros que parecen repentinos en realidad se han entrelazado. Un cambio de mentalidad por aquí, una disminución de la resistencia por allá, una sanación que ocurre en secreto, una revisión de decisiones que nadie presencia, y cuando finalmente se manifiesta, parece que surgió de la nada, pero no fue así. Fue el resultado de un proceso silencioso, profundo y extremadamente preciso. Por lo tanto,
Cuando sientes que algo no ha terminado del todo, incluso después de tanto tiempo, no significa que estés anclado en el pasado. Puede significar que el pasado ya cumplió su propósito y que ahora algo diferente intenta emerger. El impacto de esto no es inmediatamente evidente en la superficie, pero comienza a revelarse en pequeñas percepciones. Una paz inesperada, una ausencia de resentimiento, una claridad que reemplaza la confusión. Todo esto apunta a la alineación, no a la regresión. Dios nunca actúa como rehén del orgullo humano. El orgullo es una construcción frágil ante una decisión espiritual. Puede retrasar diálogos, endurecer actitudes, crear una aparente distancia, pero no tiene poder para anular lo que se ha determinado deliberadamente. Lo mismo aplica al silencio. El silencio no significa ausencia de movimiento, significa ausencia de ruido. Y muchas de las mayores revelaciones ocurren precisamente cuando el ruido cesa. Cuando la distancia entra en escena, tampoco tiene el poder que parece tener. La distancia física nunca ha sido un impedimento para lo espiritual. Solo pone a prueba lo superficial. Lo profundo trasciende, lo superficial se pierde. Por lo tanto, cuando una reunión se sustenta en algo más grande que el deseo momentáneo, no depende de la proximidad constante para seguir existiendo. Persiste en niveles que la lógica no puede alcanzar. Todo esto requiere un cambio de mentalidad. Requiere dejar de medir la vida únicamente por parámetros visibles y empezar a observar las señales internas, las decisiones que empiezas a tomar, los pensamientos que dejan de doler, las verdades que se aclaran sin esfuerzo. Esto es parte de la preparación, no para convencerte de algo, sino para alinearte con lo que ya está en marcha. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque cuando Dios decide, no apresura las cosas por ansiedad, pero tampoco las retrasa por inseguridad. Actúa en el momento que garantiza impacto, madurez y sostenibilidad. Nada llega demasiado pronto para romper las cosas. Nada llega demasiado tarde para perder su significado. Llega cuando necesita generar una verdadera transformación. Si notas estos cambios internos, estas pequeñas revelaciones, estas decisiones que parecen surgir con más firmeza que antes, no es casualidad. Es señal de que algo más grande se está organizando tras lo que ves. Y comprender esto cambia tu forma de lidiar con el momento presente, con el silencio, con la espera y con lo que aún no se ha revelado por completo. Y continúa con la explicación como siempre, porque hay señales aún más sutiles que empiezan a aparecer cuando esta decisión ya está sellada, pero aún no se ha manifestado por completo. Antes de continuar, si una palabra resume cómo te sentiste escuchando esto hasta ahora, escribe solo esa palabra o la frase en los comentarios. Decisión sellada. Cuando la decisión ya se ha tomado en el plano invisible, lo primero que empieza a aparecer no son hechos externos, sino movimientos internos. Y ahí es precisamente donde mucha gente se confunde, pues espera señales grandes, claras, casi obvias, cuando en realidad el proceso comienza de forma silenciosa, delicada, casi imperceptible. Antes de que se produzca cualquier reencuentro en el plano visible, algo empieza a reorganizarse desde dentro, no como ansiedad ni como apego, sino como una preparación del corazón. Una de las primeras señales suele ser la presencia constante de pensamientos que surgen sin esfuerzo. No es un recuerdo forzado ni un intento de revivir el pasado. Es diferente. La persona simplemente viene a la mente en momentos aleatorios, a veces cuando estás bien, concentrado en otra cosa, viviendo tu rutina con normalidad. No hay dolor intenso ni desesperación. Hay una extraña constancia, como si esa presencia se reubicara dentro de ti. Esto no ocurre para atarte a lo que fue, sino para adaptarte a lo que está por venir. Con el tiempo, estos pensamientos dejan de causar conflicto interno. Empiezan a coexistir con una sensación de estabilidad emocional. No pierdes el enfoque, no abandonas tus decisiones, no cambias de postura impulsivamente. Al contrario, hay mayor claridad sobre en quién te has convertido en ese intervalo. Y esta claridad es fundamental, porque los reencuentros que surgen por una razón requieren una mentalidad diferente a la que existía antes de la separación. Otra señal que suele surgir son los sueños recurrentes, y no son sueños confusos ni caóticos.
A menudo son simples, incluso sutiles, pero llenos de sentimiento. A veces ni siquiera hay diálogo, a veces ni siquiera hay una escena clara. Lo que queda es la sensación al despertar, una especie de paz extraña mezclada con expectación, como si algo se estuviera anunciando sin palabras. Los sueños funcionan como un lenguaje, cuando la mente consciente ya no interfiere tanto. Revelan lo que el corazón empieza a aceptar antes de que la lógica pueda explicarlo. Estos sueños no parecen alimentar la fantasía. Surgen cuando las barreras emocionales empiezan a derrumbarse, cuando las heridas sanan lo suficiente como para que el recuerdo ya no duela. Es en ese momento cuando la verdad oculta empieza a emerger, la verdad de que lo que sucedió en el pasado tuvo un propósito, pero no definió el resultado final. Y esto no significa que todo volverá a ser como antes, significa que todo será diferente, porque ahora hay madurez donde antes solo había reacción. La sensación de cerrar ciclos también es una señal poderosa, aunque poco comprendida. Mucha gente cree que cerrar un ciclo significa olvidar por completo, borrar, dejar de sentir nada. Pero el verdadero cierre no es la ausencia de memoria, sino la ausencia de conflicto. Puedes mirar atrás sin peso, sin necesidad de justificar, sin querer reescribir lo que ya sucedió. Hay una comprensión silenciosa de que esa etapa cumplió su papel en tu camino. Cuando se produce este cierre, surge algo curioso, una paz que no depende de respuestas externas. Ya no necesitas saber lo que la otra persona piensa, siente o planea para sentirte completo. Esta paz no paraliza, estabiliza, y precisamente por eso crea espacio para que algo nuevo se manifieste sin volver a perturbarlo todo. Es una paz que coexiste con la expectativa, pero no con la ansiedad. La expectativa no acelera el tiempo, la ansiedad intenta controlarlo. Esta combinación de paz y anticipación suele ser la señal más clara de preparación. No esperas a que algo suceda para vivir. Vives y al mismo tiempo te das cuenta de que algo se acerca, incluso sin saber cómo ni cuándo. No hay cuenta regresiva, no hay vigilancia emocional. Solo existe la sensación de que si sucede, tendrá sentido. Y si aún no ha sucedido, también lo tiene. Todo esto forma parte del proceso interno de una reunión que no surge de la necesidad, sino de la alineación. Es en esta etapa que las decisiones internas empiezan a cambiar. Empiezas a actuar con más coherencia, a elegir mejor tus palabras, a comprender tus límites y a respetar tus procesos. No para impresionar a nadie, sino porque ha habido una transformación. Y la verdadera transformación no es visible de inmediato. Se manifiesta primero en cómo te sientes, luego en cómo reaccionas y solo entonces en cómo te relacionas con los demás. Estas señales invisibles no requieren una interpretación obsesiva, requieren una observación serena. Cuando intentas descifrarlas apresuradamente, pierden su significado. Cuando las aceptas con madurez, se organizan solas. Así es como el corazón se prepara para algo que no puede construirse sobre la necesidad ni el miedo. El impacto de tal reencuentro no reside en el evento en sí, sino en el apoyo que le sigue. Y cuanto más claras se vuelven estas señales, más te das cuenta de que no se trata solo de otra persona, sino de ti mismo, de la versión en la que te has convertido, de la mentalidad que has perfeccionado, de las decisiones que ahora nacen con mayor conciencia. Todo esto apunta a algo que aún no se ha revelado por completo, pero que ya ha comenzado a moverse a niveles profundos. Continúa con la explicación como siempre, porque hay detalles aún más sutiles que emergen cuando estas señales comienzan a alinearse. Si una palabra o frase describe mejor lo que reconociste en ti mismo al escuchar esto, simplemente escribe en los comentarios. Señales invisibles. Cuando se produce una separación, y aún así el vínculo no se rompe por completo, suele generar confusión. La mente intenta explicar, racionalizar, encontrar razones lógicas, pero casi nunca logra una respuesta que traiga paz. Y es precisamente aquí donde entra en juego una verdad que muchos evitan afrontar. No toda separación es una ruptura definitiva. Algunas separaciones son simplemente pausas necesarias dentro de un proceso más amplio, profundo y silencioso de lo que desearíamos. El amor espiritual no funciona como las relaciones ordinarias,
guiadas únicamente por la presencia física, la frecuencia del contacto o la constancia emocional. Opera en un nivel diferente, donde la conexión no depende de conversaciones cotidianas, promesas explícitas ni constantes demostraciones visibles. Por eso, incluso cuando todo parece terminado por fuera, algo permanece activo en el interior, no como apego, sino como un vínculo que aún no ha cumplido plenamente su propósito. Esta persona no podía dejarte ir porque, en algún momento de la historia, había más que solo afinidad, había alineación. Y las verdaderas alineaciones no se rompen con la distancia, el silencio ni el orgullo. Simplemente pasan por procesos de adaptación. Dios obra mucho más entre bastidores que en la superficie. Mientras crees que no pasa nada porque nadie habla, se están tomando decisiones importantes por ambas partes. Se están rompiendo mentalidades. Verdades ocultas están saliendo a la luz. Y esto no sucede mediante el diálogo, sino mediante la introspección. Muchas separaciones existen precisamente para evitar que el vínculo se rompa por completo. Parece contradictorio, pero no lo es. Cuando dos personas permanecen unidas sin la madurez suficiente, la tensión puede destruir algo que aún necesitaba preservarse. En este caso, la separación no es un castigo, sino una protección contra versiones inmaduras, reactivas y heridas de uno mismo. Protección contra decisiones impulsivas que podrían causar daños irreversibles. Por eso, este tipo de reencuentro nunca se trata de volver a lo mismo. Volver a lo mismo significaría repetir patrones, reabrir heridas, revivir viejos conflictos. El propósito no es restaurar lo que fue, sino revelar lo que puede ser. Y eso requiere transformación de actitud, de percepción, de mentalidad. Requiere que cada persona confronte sus propias sombras antes de intentar volver a caminar juntos. Mientras nadie habla, Dios habla al corazón. Expone inconsistencias, revela debilidades, confronta malas decisiones, pero también sana, fortalece y reposiciona. Esta obra invisible tiene un impacto directo en el futuro de la relación, porque cuando el reencuentro ocurre sin este proceso, se convierte solo en un alivio temporal. Cuando ocurre tras la maduración, se vuelve sostenible. Es importante entender que no poder soltar a alguien no significa estar emocionalmente atrapado. Existe una clara diferencia entre la dependencia y el destino. La dependencia genera angustia, obsesión y necesidad de control. El destino genera un silencio cómodo, respeto por el tiempo y confianza en el proceso. Si puedes seguir adelante con tu vida, tomar decisiones, crecer, transformarte y aún así sentir que el vínculo no ha terminado por completo, esto indica algo que va más allá de las emociones comunes. Este tipo de amor no obstaculiza tu camino individual. Al contrario, lo impulsa. Te exige ser mejor persona, más consciente, más completo. Y lo mismo ocurre al otro lado, aunque no lo veas. Dios no solo obra en quienes esperan, también obra en quienes se han extraviado. Llega a lugares donde las palabras no alcanzan, actúa donde los argumentos fallan, construye cambios que nadie puede fingir. Por lo tanto, cuando el reencuentro ocurre, tiene un impacto diferente. No viene cargado de promesas vacías ni de una urgencia desesperada. Viene con claridad, con verdad, con una extraña sensación de reconocimiento, como si algo finalmente estuviera en su lugar. Y esto solo es posible porque hubo un proceso previo, un proceso que nadie aplaudió, nadie siguió, nadie comentó. Ocurrió sin que nadie lo viera, pero no sin un propósito. Esta comprensión fortalece la fe porque libera la carga de la ansiedad y devuelve el control a quien realmente guía la historia. Dejas de intentar forzar respuestas, explicaciones o acciones. Empiezas a confiar más en lo que se construye que en lo que se muestra. Y este cambio de mentalidad es esencial para que el amor predestinado no se convierta en una fuente de dolor, sino en un espacio de crecimiento. Cuando comprendes que no se trata de insistir, sino de permitir que la transformación ocurra, todo cambia. Las decisiones se vuelven más firmes, las expectativas más sanas, el corazón más estable, y esto crea un terreno fértil para algo que no llega a confundir, sino a alinear. No llega a repetir el pasado, sino a darle un nuevo significado. Sí,
Al escuchar todo esto, te das cuenta de que no se trata solo de alguien que no ha partido de tu vida, sino de algo que aún se está preparando. No es una ilusión, es discernimiento. Es una lectura espiritual de lo que yace más allá de la superficie. Y cuando este tipo de comprensión se arraiga, conduce naturalmente a reflexiones aún más profundas sobre qué hacer, cómo posicionarse y cómo prepararse internamente para lo que aún no se ha revelado por completo. Continúa con la explicación, porque esta comprensión abre el camino a decisiones más conscientes y actitudes más alineadas con lo que está por venir. Si una palabra resume lo que este pasaje evocó en usted, simplemente escriba en los comentarios: transformación. Cuando todo esto empieza a cobrar sentido en tu interior, surge una pregunta silenciosa que casi nadie verbaliza. ¿Qué hacer mientras nada sucede afuera? Y esta es una de las partes más delicadas de todo el proceso, porque la tendencia humana es apresurarse para intentar acelerar las cosas o cerrarse por completo para intentar protegerse. Pero ninguno de estos extremos sostiene lo que nace de un propósito mayor. El momento en que Dios termina la obra no es momento para movimientos desesperados ni para un aislamiento rígido. Es momento de alineación. Alinear el corazón significa dejar de reaccionar al miedo y comenzar a responder a la verdad. No a la verdad dolorosa, sino a la verdad que madura. Es durante este periodo que aprendes a distinguir la expectativa de la ansiedad, la fe de la ilusión, la esperanza del apego. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es una transformación sutil que cambia tu forma de tomar decisiones, tu interpretación del silencio, tu gestión de los recuerdos y tu posición respecto a lo que aún no se ha revelado. Sanar heridas no se trata de olvidar lo sucedido ni de fingir que no dolió. Se trata de permitir que el impacto del pasado no determine tu presente. Las heridas abiertas distorsionan la percepción. Las heridas sanadas refinan la sensibilidad. Cuando sanas, no pierdes la capacidad de sentir. Ganas la capacidad de sentir sin perderte a ti mismo. Y eso es esencial, porque los reencuentros con propósito requieren un corazón completo, no fragmentado. Mantener una fe activa, en este contexto, no consiste en repetir frases hechas ni aferrarse a promesas vagas. Se trata de mantener una postura interior de confianza, incluso cuando la lógica intenta sabotearla. Se trata de seguir viviendo, creciendo y desarrollándose, sin poner la propia vida en suspenso. La fe activa no paraliza, impulsa de forma equilibrada. No exige garantías visibles para seguir creyendo que algo se está construyendo entre bastidores. Hay una verdad oculta que solo se revela en esta etapa. Perseguir a alguien suele alejarlo y aislarse por completo suele endurecerlo. Ninguna de las dos cosas prepara el terreno. El equilibrio nace cuando confías lo suficiente como para no forzar las cosas y te valoras lo suficiente como para no negarte. Esta actitud lo cambia todo. Cambia la energía de tus elecciones, la claridad de tus decisiones y cómo te ves a ti mismo en tu propio camino. Es en este punto que el miedo empieza a perder terreno. El miedo siempre grita urgencia. El propósito funciona en silencio. Cuando el propósito es más grande que el miedo, no necesitas demostrar nada, no necesitas explicarte, no necesitas anticipar. Simplemente te posicionas con coherencia, y la coherencia es uno de los lenguajes más claros de la madurez espiritual. Mientras Dios finaliza la obra, también observa cómo te mueves cuando nadie te ve, cómo manejas tus emociones, cómo gestionas tus expectativas, cómo reaccionas a los recuerdos que surgen. Todo esto es parte de la preparación, no para ponerte a prueba, sino para alinearte con lo que se está preparando. El reencuentro no ocurre cuando el anhelo se intensifica, ocurre cuando el corazón descansa. Este descanso no es pasividad, es confianza consciente, es saber que lo que llega no necesita ser forzado, convencido ni presionado. Si es propósito, encontrará su camino. Si es destino, resistirá el tiempo. Si es verdad, no requerirá que te reduzcas para existir. Esta comprensión trae una paz diferente, una paz que no depende de señales externas, sino de la alineación interna. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia casi imperceptiblemente. Empiezas a sentir menos necesidad de control
y más claridad en el rumbo. Las decisiones se vuelven más firmes, tu mentalidad se adapta, el impacto del pasado pierde fuerza, e incluso sin respuestas inmediatas, te das cuenta de que te estás preparando para algo que no viene a confundir, sino a consolidar. El regreso, cuando ocurre, no encuentra un corazón ansioso ni cerrado, encuentra un corazón dispuesto, listo para reconocer, listo para discernir, listo para soportar. Y esto solo es posible porque hubo un periodo de espera bien vivido, un tiempo de trasfondo bien recorrido, un tiempo de verdadera transformación. Así es como el propósito se vuelve más grande que el miedo y la fe más grande que la duda. Continúo con la explicación, porque aún hay matices importantes en este proceso que ayudan a comprender cómo posicionarse internamente mientras todo esto se desarrolla en silencio. Si esta parte te resonó de manera especial, escribe en los comentarios solo la frase, esta palabra fue para mí. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta conversación te impactó de principio a fin. Si este contenido te ayudó a ver las cosas con más claridad, vale la pena suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes como este, que no buscan confundir, sino alinear, calmar y fortalecer. Así es como este espacio sigue existiendo y ofreciendo lo que realmente importa. Si quieres, deja una frase sencilla en los comentarios para demostrar que estuviste ahí hasta el final. Podría ser, este mensaje era para mí, o estoy contigo hasta el final. Esto crea conexión, acerca a personas que están pasando por procesos similares y mantiene viva la conversación. Y si en algún momento sentiste una conexión, si algo hizo clic, dale a me gusta al video, no por obligación, sino como señal de que este intercambio valió la pena. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema. Haz clic en él y continúa viéndolo.